Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles en nombre de Hematolab Diagnostic, en nombre de Grupo Segesa. Queremos agradecer al Colegio Tecnólogo Médico del Perú, específicamente al Consejo Regional número 11, por la invitación a su primera jornada académica de actualización de laboratorio clínico y anatomía patológica. El tema que voy a abordar es leucemia linfoblástica aguda B con anormalidades genéticas recurrentes. Mi nombre es Eduardo Alberto Burelo López, soy especialista en hematología diagnóstica por laboratorio. Y es que cuando hablamos de leucemia linfoblástica aguda B, en realidad se trata de una entidad bastante heterogénea desde el punto de vista genético y desde el punto de vista molecular. De ahí que muchas veces, aunque se tengan una morfología muy similar, un inmunofenotipo muy similar, las terapias habitualmente no responden, y es precisamente por las nuevas alteraciones genéticas y moleculares que a medida que hemos avanzado en este tipo de tecnología, pues hemos podido demostrar. Para ello nos vamos a basar en la clasificación que establece la Organización Mundial de la Salud de tumores de tejidos hematopoyéticos y linfoides. Como pueden ver, son varias entidades que ya se tienen bien demostrado las alteraciones genéticas y moleculares que impactan sobre el pronóstico de cada una de estas enfermedades. Y tenemos una en donde no hay otra especificación, sin embargo, probablemente se traten de entidades que todavía con el paso del tiempo se van a ir descubriendo estas alteraciones genéticas y probablemente esta clasificación cada vez se haga más grande. Es necesario que usted recuerde que, así como todo tipo de cáncer, existen mutaciones que tienen que ver con genes asociados en la proliferación celular, sean oncogenes o genes supresores de tumores, genes que están asociados, por ejemplo, o que tienen que ver con la apoptosis, o mutaciones en genes que tienen que ver con el paro en la maduración. Que aunque estas neoplasias de estirpe linfoides también las tienen, porque son finalmente un tipo de cáncer, la clasificación está dada de acuerdo a la maduración normal de estas células. Es decir, si lo que está proliferando se parece a un tipo particular morfológicamente hablando de estas células, es el nombre que se le va a dar de acuerdo a los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud. Es entonces que usted tiene que recordar cómo se da esta maduración, por ejemplo en el caso de las células B, en donde recordar que a partir de una célula tronco hematopoyética y después de ciertas diferenciaciones celulares que están dadas por factores de transcripción y microRNAs, se llega a un precursor linfoide temprano, el cual algunos van a dirigirse a la médula ósea en el caso de las células B y algunos se van a ir al timo en el caso de las células T para hacer un proceso que se conoce como recombinación genética, que no es otra cosa más que combinar genes para generar un receptor de células B. Una vez que se concluye este proceso, esta célula condensa su cromatina, la basofilia ya no es tan intensa y se forma uno de estos linfocitos pequeños que sale a la sangre precisamente en busca del antígeno que lo haga madurar. Y que a pesar de lo que dice la literatura, que estas células son maduras, pues la realidad es que falta mucho para que estas células puedan llegar a su estadio final, que corresponde a las células plasmáticas, como usted ve en el esquema. Estas células los inmunólogos las han denominado como células vírgenes o naive y buscarán la forma de madurar, y esto será al llegar a un sitio donde exista alta concentración de antígenos como los ganglios linfáticos, incluso el vaso o los tejidos linfoides asociados a la mucosa. Y una vez que capta el antígeno que lo haga madurar a través del receptor de célula B que han fabricado en el proceso de recombinación genética, captan el antígeno, lo procesan, lo cortan en pedacitos y lo presentan a través de un complejo mayor de histocompatibilidad a células de estirpe T para que éstas puedan proliferar, madurar y devolver una respuesta al linfocito B. Y una vez que se devuelve la respuesta, este linfocito B pequeño se convierte en una célula del manto. Recuerde que esto ya está sucediendo en un tejido. Esta parte de la maduración no la observamos en la sangre periférica de manera normal. Esta célula del manto o este linfocito del manto entra al centro germinal, se convierte en un centroblasto, el cual está haciendo un proceso que se conoce como cambio de hipermutación somática y cambio de clase. Si logra hacer bien ese proceso, cambia su morfología y se convierte ahora en un centrocito, el cual va a probar su antígeno, su receptor, perdón, que ha generado, coloca, permitiendo una interacción con el antígeno que está captado por estas células llamadas células dendríticas no fagocíticas de Nosa, que se encuentran justamente en los folículos linfáticos. Si todo va de manera correcta, este centrocito se convierte en un inmunoblasto
que empieza a generar una gran cantidad de proteínas, inmunoglobulinas específicamente, y finalmente se convierte en una célula plasmática totalmente madura, totalmente funcional, la cual se puede quedar ahí en el tejido o puede regresar nuevamente a la médula ósea donde hizo su proceso de recombinación genética. Así que, repito, como dicen los libros, que esta célula es una célula madura, pues todavía le falta ciertos estadios de maduración, estimulación que las haga madurar para poder decir que se trata de una célula totalmente madura. Y la reactividad o la actividad de esta célula, como puede ver, también se generó desde el principio, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco acerca de la leucemia linfoblástica o linfoma linfoblástico B sin otra especificación, es decir, que hasta el día de hoy todavía no se ha encontrado alguna alteración genética o molecular que impacte sobre el pronóstico de estas enfermedades, con un código de enfermedad 98113. La leucemia o el linfoma linfoblástico B es una neoplasia de células linfoides precursoras comprometidas con el linaje de células B, típicamente compuesta de células de apariencia blástica, generalmente pequeñas, pero también pueden ser medianas. Escaso citoplasma basófilo, de hecho como aquí lo puede ver, esta se le ve un poquito más, pero a esta apenas se le logra ver un poquito de citoplasma. La cromatina no es fina como la de los mieloblastos, sino es una cromatina moderadamente fina. Los nucleolos son muy poco visibles, solo las células más grandes parece ser que se observan un poco más los nucleolos, pero tampoco están muy bien definidos. Y que involucran, sobre todo, que infiltran la médula ósea y la sangre. Y ocasionalmente puede haber un compromiso primario en sitios ganglionares o extraganglionares como el vaso o el hígado. Vean, por ejemplo, aquí, a partir de una célula troncohematopoyética, las células empiezan a tener un grado de diferenciación celular y esto va a estar dado por ciertos factores de transcripción y microRNAs que van a dirigir a una línea u a otra. Vean, por ejemplo, los linfoblastos no están a la altura de los mieloblastos, porque primero que nada los linfoblastos son células madres, es decir, tienen la capacidad de autorrenovarse a través de múltiples divisiones mitóticas, conservar ese DNA de manera muy similar y empieza la maduración. Incluso el linfocito pequeño que usted le llama maduro es un linfocito virgen, es una célula madre y que la única célula que tiene más o menos una igualdad en cuanto a la función que se realizan son los inmunoblastos B, porque los linfoblastos, decíamos, son células madres y están haciendo un proceso que se llama recombinación genética. En cambio, los mieloblastos están más bien haciendo no son células madres y están sintetizando proteínas específicas de la línea celular. Vean nuevamente la morfología, son células frecuentemente de pequeño a mediano tamaño, con cromatina moderadamente fina, nucleolos muy poco evidentes, muy poco definidos, inconspicuos, dice la literatura, y escaso citoplasma ligeramente basófilo. Frecuentemente estas células son agranulares y que cuando usted le hace la tinción citoquímica de mieloperoxidasa, que es una tinción que habitualmente tenemos en el laboratorio, estas células son totalmente negativas porque no son células fagocíticas, son células secretoras que en algún momento cuando madure, en el caso de las células B, se va a convertir en una célula plasmática que va a producir y secretar anticuerpos. Y en el caso de las células T, puede ser perforinas y granzimas o ciertos interferones. Entonces, como pueden ver, estas células son totalmente negativas a la tinción citoquímica de mieloperoxidasa porque, repito, no son células fagocíticas como los neutrofiloblastos, los eosinofiloblastos o incluso los monoblastos. Estas células también pueden ser positivas para la tinción de PASHIF. A veces pueden tener vacuolas que se observan, incluso vacuolas citoplásmicas que se observan incluso con la tinción de Wright, y que cuando usted la tiñe con la tinción de PASHIF demuestra que las vacuolas tienen un alto contenido en carbohidrato, en glucógeno. Sin embargo, a veces no se ven esas vacuolas y puede realizar la tinción y algunas de ellas van a tener esas vacuolas positivas para la tinción de PASHIF. Y esto, acuérdense que las tinciones, tanto citoquímicas enzimáticas como no enzimáticas, no son diagnósticas, pero sí son orientativas, sobre todo para aquellos laboratorios que se encuentran en un primer nivel de atención y que todavía no cuentan con el estudio de citometría de flujo con inmunomarcaje, que me permite establecer claramente el diagnóstico, o los estudios de citogenética y biología molecular, que me permiten dar un pronóstico de la enfermedad. Si la ve un hematólogo o la ve el personal de laboratorio, ya sea en la sangre o en la médula ósea, va a decir que se trata de una leucemia. Sin embargo, si la ve un patólogo a través de un corte histológico de algún tumor que se haya generado, pues va a decir que se trata de un linfoma.
Es decir, cuando hay muy pocas células a la circulación o nula cantidad de células a la circulación, pues hablamos de un linfoma. Y cuando hay una gran cantidad de estas células en la circulación, ya sea infiltrando la sangre o la médula, hablamos de una leucemia. A veces encontramos el tumor que está haciendo una fase leucémica, es decir, que está generando mutaciones que le permiten despegarse y pasar a la sangre periférica e infiltrar otros órganos. La mayor parte de las ocasiones o la encontramos como una leucemia o como un linfoma. Como pueden ver, las células en el corte histológico son células con núcleos irregulares, escaso citoplasma, una cromatina polvorienta. Los nucleolos tampoco son tan evidentes, pero aquí se logran ver más las irregularidades nucleares. Y a pesar de que estas células adquieren mutaciones que las hacen supervivientes, finalmente muchas de ellas se van a morir. Y son estas células que están aquí, llamados macrófagos, que van a fagocitar la célula que se ha muerto. En el año de 1976 se propone la clasificación de leucemias agudas y como parte de ellas precisamente teníamos las que corresponden a las leucemias linfoblásticas que se diagnosticaban de acuerdo a la historia clínica del paciente, que a veces no es tan evidente el cuadro clínico, no nos denota gran cantidad de información, las características morfológicas y sobre todo las tinciones citoquímicas, enzimáticas y no enzimáticas que se tenían hasta ese momento. De tal manera que se pudo hacer una primera clasificación de la L1 a la L3. Esta clasificación ya no existe. En el momento que usted establece el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, realmente no dice si es una L1, L2 y L3, porque se ha visto que no tienen realmente un pronóstico que pueda ser diferente o que impacte sobre la calidad de vida del paciente. Y aquí tienen algunas características que incluso llama la atención en este paper original, en donde las fotografías que usted está viendo es justamente de aquí, y menciona cómo estos antiguos morfólogos no solamente tenían una gran habilidad técnica para teñir, porque vean, las células están muy bien teñidas, y además conservan la morfología de los glóbulos rojos. Usted ha visto probablemente múltiples publicaciones donde apenas se entiñen las células que están nucleadas y los glóbulos rojos totalmente destruidos. Aquí no, vean las fotografías, que quizá no sean las fotografías más bonitas, pero finalmente con lo que se contaba en ese momento son fotografías impresionantes. Y además tenían una capacidad bastante denotable, el hecho de que podían ver o podían distinguir cuál era el lugar apropiado para poder ver la morfología y hacer el diferencial. Vean, aquí se proponen algunas de las características morfológicas de estas células, la L1, la L2 y la L3, siendo la más frecuente la tipo L1, la cual se presenta con mucha mayor frecuencia en niños. El tamaño celular de la L1 predomina en las células pequeñas, en cambio la L2 son grandes de tamaño heterogéneo y la L3 son grandes y homogéneas. La cromatina nuclear en la L1 es homogénea en cualquier caso, la L2 es variable, heterogénea en cualquier caso y la L3 finamente punteada y homogénea. En cuanto a la forma nuclear, la L1 es regular, pueden haber hendiduras o hendiduras ocasionales, sobre todo se ve en los cortes histológicos. La L2 siempre presenta irregularidades, hendiduras y hendiduras comunes, y la L3 regularmente oval a redonda. El nucleolo en la L1 no es visible, o pequeño, o discreto, o inconspicuo, como dice la literatura. La L2, uno o más presentes, a menudo grandes, que parecen mieloblastos, de ahí que hay que tener cuidado, porque puede ser una leucemia mieloblástica, por eso hay que hacer tinciones e inmunomarcaje. La L3, predominantemente uno o más vesicular. La cantidad de citoplasma en la L1 es escaso, la L2 es variable, a menudo moderadamente abundante, como la de los mieloblastos, y la L3 moderadamente abundante. La basofilia citoplásmica, ligera o moderada, rara vez intensa en la L1, variable profunda en algunos linfoblastos, la L2, y muy profunda en la L3. Y la vacuolización citoplásmica es variable en la L1, variable en la L2, pero muy a menudo prominente en la L3. De ahí que posterior al inmunomarcaje, pues pudimos distinguir dos tipos de neoplasias, una que realmente sí era una leucemia linfoblástica, porque tenía CD34, porque tenía TDT, porque además las vacuolas eran ricas en PAS-Shift o teñían con la tinción de PAS-Shift, y otra que en realidad correspondía a un estadio de maduración más avanzado en lo que hoy conocemos como linfoma de Burkitt. Vean, por ejemplo, la LLA-B1 se presenta en el 85% de los casos en niños,
La morfología L1, de acuerdo a la clasificación de la FAB, son células de pequeño a mediano tamaño, como usted ve en la fotomicrografía, escaso citoplasma, núcleos irregulares con indentaciones, cromatina moderadamente fina y nucleolos muy poco aparentes. La LLA-B2, 14% en niños, es menos frecuente. La morfología L2, de acuerdo a la clasificación de la FAB, es una clasificación de células con morfología de precursores y células con morfología de blastos. Fíjense, son células de gran tamaño, abundante citoplasma basófilo, cromatina fina y nucleolos muy evidentes. Vean aquí las fotomicrografías, cómo se ven los nucleolos bastante definidos. La LLA-B3 se representa en el 1% de los niños, la morfología L3, de acuerdo a la clasificación de la FAB, y la característica más sobresaliente de estas leucemias son las células con una gran cantidad de vacuolas, que con el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, muchas clasificadas como linfoblastos fueron realmente reclasificadas, puesto que en realidad pertenecían a células en un estadio más avanzado de maduración, que hoy se conoce como linfoma de Burkitt, que no tienen CD34, que no tienen TDT y que sus vacuolas no son ricas en glucógeno, sino más bien son ricas en lípidos neutros y que se tiñen con otro tipo de tinción que corresponde a la tinción de rojo oleoso. Algunas de estas células pueden tener granulos azurófilos, sin embargo, cuando usted realiza la tinción citoquímica de mieloperoxidasa, estas células son totalmente negativas a esta tinción, tanto por citoquímica enzimática como por anticuerpo. En caso de tenerla, pues probablemente estemos hablando de un inmunofenotipo mixto o una leucemia mieloblástica aguda con mínima diferenciación, y hay que tener mucho cuidado. Porque en la literatura, en la una de las primeras revisiones, cuando se propone esta clasificación de leucemias agudas, se dice que puede tener una mínima cantidad de células con positividad para mieloperoxidasa por citoquímica enzimática, pero el mismo paper nos menciona que estas células en realidad se tratan de mieloblastos residuales que no forman parte de la clona neoplásica, y que sobre eso hay que tener cuidado, porque muchas veces me ha tocado ver publicaciones en donde dicen que las leucemias linfoblásticas agudas pueden tener mieloperoxidasa positivo, y eso es mentira. Realmente los linfoblastos, al no ser células fagocíticas, si usted conoce el mecanismo por el cual se genera esta mieloperoxidasa, se dará cuenta que los linfoblastos, al no ser células fagocíticas, sino más bien células secretoras, no requieren de la acción de mieloperoxidasa en ninguno de sus estadios de maduración. Estas células pueden tener una forma de espejo de mano. De hecho, la literatura menciona que muy frecuentemente hacen esta morfología que representa el movimiento, el poco movimiento que tienen. Pero bueno, esto también no es patognomónico de estas neoplasias. Hay algunas otras neoplasias como las neoplasias mieloides o los blastos de la mielosis megacarioblástica que pueden tener esta morfología sin ningún problema. Así que hay que tener cuidado, no hay que definirla solamente por este pequeño movimiento que tienen estas células. Sitio de infiltración son la médula ósea y la sangre periférica los que más frecuentemente infiltran esta leucemia. Sin embargo, puede haber infiltración extramedular con particular predilección, por ejemplo, al sistema nervioso central, con algunas alteraciones genéticas que mencionaremos más adelante, los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y testículos masculinos. Los sitios más frecuentes de infiltración del linfoma agudo de precursores linfoblástico B son tejidos blandos como piel, piel, huesos y ganglios linfáticos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque me ha tocado ver pacientes que han sido jóvenes, que han sido diagnosticados con una artritis reumatoide juvenil, y cuando observamos la morfología en realidad se tratan de pacientes que tienen linfoblastos ya en la sangre periférica, y que son esos linfoblastos los que están infiltrando y dañando el periósteo del hueso, o están dañando las articulaciones, y por eso se produce este dolor que simula una artritis reumatoide pero que no lo es. Vean, por ejemplo, aquí están viendo un corte histológico con hematoxilina y eosina del hígado. Aquí están viendo los hepatocitos, y vean cómo los sinusoides hepáticos están prácticamente congestionados de estas células que corresponden a los linfoblastos. Las manifestaciones clínicas van a estar dadas o relacionadas con las citopenias que tenga el paciente. Si el paciente tiene anemia, tendrá síntomas constitutivos de la anemia, palidez, astenia y disnea. Si el paciente tiene trombocitopenia, de acuerdo a la profundidad de la trombocitopenia, tendrá desde pequeños sangrados hasta sangrados más profundos que pueden comprometer la vida del paciente. Y recordar que de los leucocitos en los pacientes, los que más se producen, sobre todo en pacientes adultos, son los neutrófilos por el tiempo de vida media que tienen y la tasa de recambio.
Por lo tanto, si el paciente tiene neutropenia absoluta, pues tendrá los síntomas constitutivos que van desde totalmente asintomático hasta desarrollo de aftas, hasta infecciones repetidas por microorganismos piógenos o incremento de la temperatura. Puede haber hepatosplenomegalia, no es frecuente, linfadenopatía tampoco es frecuente, pero también hay que considerarla. Dolor óseo o articular, particularmente en niños, debido al incremento de células leucémicas intramedular, y disfunción de los órganos como piel y sistema nervioso central debido a infiltración leucémica. La leucemia aguda de precursores o linfoblástica B, linfoma, es la neoplasia más común en niños, representa el 80% de las neoplasias infantiles y solo el 20% de las neoplasias en adultos, siendo esta misma entidad de muy mal pronóstico cuando se presenta en adultos. La mayoría ocurre en niños menores de 6 años. Vea, por ejemplo, la frecuencia del diagnóstico de cáncer y subtipos de leucemias en niños y vea que la LLA es la más frecuente con el 22%. De ahí le sigue los cánceres de cerebro, por ejemplo, y otros que va a ir, que puede ver en esta proyección. Hay múltiples alteraciones, por ejemplo, la T temprana puede tener una alteración en ETB6 RUNX1, una translocación 1221, pero vea, por ejemplo, la hiperdiploidía mayor a 50 cromosomas, que representa el 19% de todos los casos y que es de buen pronóstico, sobre todo cuando se da en niños menores de 6 años. Pero vea, por ejemplo, tenemos otra que es tipo BCR-ABL1, que es hasta hace poco todavía se catalogaba, no se tenía tanto conocimiento de ella, hoy ya tenemos más conocimiento y representa un mal pronóstico, a pesar de que muchos de estos pacientes se ven beneficiados con inhibidores de tirosina. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces la leucemia aguda linfoblástica B, vea cómo se presenta, esta es una citometría hemática o una biometría hemática de uno de estos pacientes, una hemoglobina baja, en donde los índices eritrocitarios son normales, como sucede frecuentemente en las leucemias, las plaquetas ligeramente bajas, y fíjense, los neutrófilos, a pesar de no estar bajos, los neutrófilos no están bajos, pero fíjense la cantidad de linfocitos que según este equipo, en estos histogramas o citogramas del ADVIA 21, 20 o 120, logra demostrar que son células que no tienen mieloperoxidasa, que en realidad estos linfocitos no son linfocitos, son células blásticas, son precursores o linfoblastos. El inmunofenotipo de estas células son positivas para marcadores obviamente de estirpe B, como el 19, prácticamente se le ha denominado PAN-B, C79A, CD22 citoplásmico, CD24, CD10 que puede tenerla en la etapa de linfoblasto o de precursor y cuando entran estas células al centro germinal, CD45 que es el antígeno leucocitario común, PAC5 y TDT que es la enzima que básicamente va a servir para que se haga el proceso de recombinación genética. Obviamente hay marcadores de inmadurez como el 34, el más fiel, pero puede haber expresión de 38 y HLA-DR. CD20 puede ser positivo, sin embargo, se da en leucemias linfoblásticas ya más de expresión más tardía y es de gran ayuda para iniciar el tratamiento con el anti-CD20, con el rituximab o MabThera. Pueden haber algunos antígenos mieloides como el CD13 y el CD33 sin que éstas representen un inmunofenotipo mixto y esto frecuentemente se da en pacientes adultos y el pronóstico puede estar asociado a expresión de BCR-ABL y por lo tanto un mal pronóstico. La expresión de mieloperoxidasa en las células leucémicas mediante el anticuerpo monoclonal anti-MPO excluye el diagnóstico y podría indicar una LMA mínima con mínima diferenciación, la famosa M0, o leucemia de fenotipo mixto, precursor B, mieloides. De acuerdo a la expresión de ciertos antígenos, puede haber una subclasificación que aquí están viendo, una leucemia aguda de precursores B temprana, la famosa PRO-B, una leucemia aguda de precursores B común, leucemia LLA-B común, o una leucemia aguda de precursores B tardía, LLA-pre-B, la cual es importante tener en cuenta porque al menos la tardía se ve beneficiada con el rituximab o MabThera al expresar CD20. Vean, la B temprana solamente tiene expresión del PAN-B, CD19, CD79A, CD22 citoplásmico y obviamente por supuesto el TDT. La LLA-B común tiene expresión además de los antígenos que hemos dicho anteriormente, expresión ya de CD10 y la leucemia aguda de precursores B tardía, además de los que ya se mencionaron anteriormente, ya puede tener expresión de cadenas citoplásmicas μ y expresión de CD20. Aquí pueden ver
una tabla que demuestra algunas alteraciones, el subtipo de leucemia linfoblástica aguda dependiendo la alteración genética o molecular, la alteración molecular, el inmunofenotipo que muchas veces se puede asociar a esa alteración molecular y el pronóstico. Vean por ejemplo la leucemia aguda de precursores o linfoblástica B con translocación 922. BCR-ABL tiene una alteración molecular en donde hay una proteína de fusión BCR-ABL que conduce a la actividad aberrante de la tirosina. Y además de los marcadores que habitualmente conocemos, fíjense, tiene expresión de marcadores mieloides como 33 y 13 y además alta expresión de 25 y CD66C. Se ha dicho que estos dos marcadores se correlacionan muy bien con la expresión de BCR-ABL, de tal manera que si usted hace citometría de flujo con inmunomarcaje, es necesario que usted a la leucemia linfoblástica le coloque estos anticuerpos monoclonales porque muchos de ellos, repito, están asociados con la expresión de BCR-ABL, sobre todo en pacientes adultos que, si bien es cierto, se ven beneficiados con inhibidores de tirosinquinasa como el dasatinib, finalmente el pronóstico no es bueno. Y así pueden haber diferentes alteraciones genéticas y moleculares, siendo la hiperdiploidía, por ejemplo, muy favorable y la hipodiploidía de mal pronóstico. Poco a poco vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a iniciar, por ejemplo, con la leucemia, vamos a iniciar con un preámbulo de la leucemia linfoblástica B con alteraciones genéticas recurrentes, que se trata de un grupo de enfermedades caracterizadas por anomalías genéticas recurrentes que incluyen translocaciones equilibradas y anomalías que involucran el número de cromosomas, ya sea que tenga mayor cantidad de cromosomas o menos cantidad de cromosomas de lo que habitualmente se tiene. Vamos a iniciar primero con la leucemia linfoblástica aguda con translocación 922 BCR-ABL positivo con un código internacional de enfermedades neoplásicas 9812-3. La translocación es 922, Q34.1, Q11.2. Son blastos con apariencia mieloide, ¿sí? Con una cromatina fina, con un núcleo muy evidente, con abundante citoplasma basófilo. Frecuentemente no hay granulación azurófila, no hay expresión de mieloperoxidasa y frecuentemente expresan antígenos como el CD13 y el CD33 y frecuentemente aparecen en pacientes adultos. El CD25 está altamente asociado al LLAB con BCR-ABL, al menos en adultos. La LLAB con BCR-ABL1 es relativamente más común en adultos, la tasa de frecuencia es del 25%, que en niños que solamente representa del 2 al 4%. Luego tenemos la leucemia linfoblástica B o linfoma con translocación variante 11q23.3, en donde tenemos el gen MLL que están viendo aquí, que se puede prácticamente asociar con múltiples genes, así que no tenemos como tal un pronóstico de esta enfermedad porque todo va a depender con qué se asocie. Generalmente presentan leucocitos muy altos, mayor a 100.000 células por microlitros. Son positivas para 19, pero negativas a CD10, negativas a CD24, NG2 y también son positivas para CD15. Es la leucemia más común en bebés menores de 1 año. Es menos común en niños mayores y luego se vuelve cada vez más común con la edad y la edad adulto. Alta frecuencia de afectación del sistema nervioso central en el momento del diagnóstico. Como pueden ver, el MLL es muy promiscuo y el pronóstico va a depender prácticamente con qué se encuentre asociado. Luego tenemos la leucemia linfoblástica aguda B con translocación 1221, ETB6-RUNX1 con código ICD 9814-3. Vean, aquí está la translocación, hay una expresión de CD10, 19, 34 y expresión frecuente de CD33. Hay ausencia de CD9, CD20 y CD66C, que recuerden, este está asociado junto con el CD25 con la expresión de BCR-ABL. No se observa en los bebés, común en los niños, 25% de los casos. Disminuye con frecuencia con la edad hasta el punto que es poco común en la edad adulta. El pronóstico es favorable con cura de más del 90% de los niños y recaídas más tardías que otras leucemias linfoblásticas agudas B. Luego tenemos la leucemia linfoblástica B con hiperdiploidía, y cuando hablamos de hiperdiploidía en general nos referimos a un número mucho mayor a 50 cromosomas, generalmente mayor a 66 cromosomas, generalmente sin translocaciones u otras alteraciones estructurales, y estos se ven beneficiados con este medicamento llamado metotrexate, porque se ha visto que estas células, al ser hiperdiploides, mantienen mucho más tiempo este fármaco dentro del núcleo y por lo tanto puede ejercer una acción mucho más
con mucho más tiempo este medicamento y por eso se ven muy beneficiados estos pacientes. Es de buen pronóstico en pacientes pediátricos. En cambio, vean por ejemplo, aquí hay ausencia de CD45, expresión de CD10, CD19 y CD34. Los linfoblastos que vemos son linfoblastos bastante grandes, precisamente por la hiperdiploidía que tienen estos pacientes, con una curación de más del 90% de niños en general, e incluso más común entre los niños de un perfil de riesgo favorable. Y luego tenemos la hipodiploidía, que en realidad se refiere, debería ser menos de 46 cromosomas, pero en realidad nos referimos cuando existe menos de 43 cromosomas. Aquella que tiene más de 43 cromosomas, casi 46 cromosomas, no hay una alteración, no hay un pronóstico en realidad que se haya demostrado, no impacta sobre el pronóstico, en realidad puede ser muy similar a lo que vemos en una leucemia linfoblástica aguda sin otra especificación. Por lo tanto, se ha clasificado por lo menos en 3 de acuerdo al número de cromosomas. Algunos la clasifican en 4, pero repito, la 4 es aquella que tiene entre 44 y 45 cromosomas, pero que no impacta sobre el pronóstico de aquellas que sí brindan un mal pronóstico. Por ejemplo, la LLA casi haploide con 23 a 29 cromosomas, la LA hipodiploide baja con 33 a 39 cromosomas y LLA hipodiploide alta con 40 a 43 cromosomas. Tenemos también la leucemia o linfoma linfoblástico B con translocación 514. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque esta translocación genera una gran cantidad de eosinófilos. De hecho, lo que más llama la atención es la cantidad excesiva de eosinófilos. Y en realidad, si usted, por ejemplo, encuentra un linfoblasto rodeado de muchos eosinófilos en la sangre o en la médula, hay que tener en consideración, sobre todo en la sangre, hay que tener en cuenta que probablemente se trate de esta translocación y hay que hacer el estudio de inmunomarcaje para demostrar la presencia de estos inmunoblastos. Vean, por ejemplo, en estas imágenes, había muchos eosinófilos que son los que llaman la atención, pero cuando se marcó con CD34 y TDT, vean, hay un grupo de células que corresponden a estos linfoblastos, que son estos que está viendo usted aquí en el aspirado de médula ósea. Luego tenemos la leucemia linfoblástica B con translocación 119 con el código ICD 9818-3. Hay una fuerte expresión de CD9, hay ausencia de CD34. Esta leucemia es relativamente común en los niños y representa aproximadamente el 6% de los casos de LLAB. Es menos común en adulto. Luego tenemos la leucemia linfoblástica o linfoma linfoblástico B tipo BCR-ABL sin ser BCR-ABL. Es una neoplasia de linfoblastos comprometidos con el linaje de células B que carecen de translocación BCR-ABL, pero muestran un patrón de experiencia génica muy similar al observado al LLA con BCR-ABL, porque también las que vamos a mencionar son tirosincinadas. Las leucemias con estas propiedades con frecuencia tienen translocaciones que involucran a otras tirosincinadas o alternativamente tienen translocaciones que involucran CRLF2 o menos comúnmente reordenamientos que conducen al truncamiento y o activación del receptor de eritropoyetina. Y quiero que vean cómo puede haber, esta imagen está bastante bonita, porque quiero que vean cómo pueden ver diferentes asociaciones con múltiples tirosincinadas que dan lugar precisamente a la alta tasa de proliferación, a la evasión de la apoptosis y al paro en la maduración, dependiendo obviamente del tipo de tirosincinaza. Aquí tienen una tabla donde se ve el reordenamiento del gen del receptor de la tirosinquinasa y citoquina. Por ejemplo, de la clase ABL tenemos ABL1, ABL2, tenemos el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas betas, el receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa, y cada una de ellas con sus genes asociados y el tipo de fusión. Tenemos de la clase JAK2, por ejemplo, la misma JAK2 o receptor de eritropoyetina, sus genes asociados y el tipo de fusión que se genera. Y otras como FLT3, que ya siendo este FLT3 ya implica un mal pronóstico. Tenemos otro cuadro donde vemos las alteraciones genéticas, fusiones ABL, señalizaciones en JAK-STAT, mutaciones de señalización en RAS como NRAS, KRAS, neurofibromina tipo 1, PNTP11, BRAF, CBL1, subtipos raros. Y esto es importante porque a partir del conocer los genes que están involucrados, las proteínas que se generan, puede haber una farmacoterapia dirigida si está disponible. Por ejemplo, las fusiones de clase ABL frecuentemente se tratan con dasatinib. Las deseñalizaciones JAK-STAT, por ejemplo,
JAK2 o receptor de eritropoyetina se tratan con inhibidores de JAK2 o las demás inhibidores con de JAK1, JAK3 o inhibidores de TIK2. En cambio, por ejemplo, las mutaciones de señalización en RAS, todas se tratan o se deben tratar con, o se ven beneficiadas con tratamientos, por ejemplo, inhibidores de MEK. Y así tenemos diferentes tratamientos, algunos ya probados, algunos todavía en fase de prueba, pero finalmente el conocer la alteración genética no solamente nos brinda el pronóstico, sino también que existan farmacéuticos que estén diseñando un tipo de tratamiento especial para que respondan estos pacientes que habitualmente no responden. Aquí una moraleja es que cada vez que tenga una leucemia linfoblástica aguda, ya sea B o T o cualquier tipo de neoplasia, intente hacer por lo menos las alteraciones genéticas y moleculares más frecuentes, porque de eso va a depender el tipo de tratamiento y el pronóstico que va a tener el paciente. Me he enfrentado muchas veces a médicos que se les solicitan eso, empiezan a dar tratamiento, ven que el tratamiento no funciona, entonces regresan nuevamente con nosotros, y es que desde el principio se les dicen hagan estos estudios genéticos, hagan estos estudios moleculares, porque esto va a tener un impacto sobre el tratamiento del paciente. Vean, por ejemplo, el resultado evaluado como supervivencia libre de eventos por subtipo de LLA, es decir, después de dar tratamiento, antes de las terapias que actualmente se tienen, vean cómo hay algunas que caen rápidamente, ¿sí? No se mantienen, por ejemplo, el BCR-ABL1 o los arreglos en MLL, que son quizás los que más caen rápidamente, es decir, los que tienen una disminución en la supervivencia libre de eventos en la LLA. Y luego tenemos las hiperdiploidías, que vean que no recaen tanto los pacientes, pero bueno, finalmente siendo una leucemia se tiene que tratar como tal. Y por último tenemos el linfoma o la leucemia linfoblástica B con una translocación robertsoniana. Es muy poco frecuente, es extremadamente frecuente, es una neoplasia con linfoblastos comprometidos con el linaje de células B, caracterizada por la amplificación intracromosomal, como observan aquí, o como observan en el FISH, de una porción del cromosoma 21, típicamente, detectados por FISH con una sonda RUNX1 que revela más de 5 copias del gen o más de 3 copias adicionales en un solo cromosoma 21 anormal. No se ha establecido la incidencia de LLA en adultos de este tipo de alteración genética, pero parece ser menor que en los niños. Y el pronóstico, bueno, no se sabe realmente cuál es el pronóstico porque son muy pocos los casos que se han podido demostrar que tienen esta alteración genética, esta alteración molecular. Bien. Pues es un placer haber estado con ustedes. Sigan disfrutando de su evento, de este magno evento que ha hecho posible el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, básicamente en su Consejo Regional número 11. Excelente tarde, sigo a sus órdenes.